Tarot y Cábala. Cosmogénesis, el rayo de la creación. Salimos buenos días. ¿Cómo les ha ido? Buen día. A mí me fue excelente. Nos fue. Y más bien no les cuento más para que no les dé envidia. Pero sí los invitamos para la próxima, que es en la última semana de noviembre. Es bueno que vayan reservando el cupo, planeen. Si no lo piensan, no lo hacen. Si solo tienen trabajo y problemas en la cabeza y falta de plata, no lo hacen. Solo es decir, quiero ir, y ponen al universo a trabajar para eso. Allá tenemos que llegar. El no tiempo, el no dinero, los problemas, déjese lo que lo resuelva el universo. Le digo, es capaz de hacer universos, nebulosas, cosmos enteros, no vas a resolverle un problemita así de cualquier nivel. Eso parece charlando, pero en el futuro solo estarán los que sean capaces de manejar eso. Muy bien. Entonces estamos viendo un curso de sí. Curso práctico psicoespiritual de tarot. ¿Quién se lo dio? De internet. Curso práctico psicoespiritual de tarot. Para poder entender todo esto, todavía hay que ver todo un contexto de cosas. Estamos en el curso de Cábala. Ya vimos nosotros la definición, vimos unas generalidades, los antecedentes históricos, vimos también lo que era la visión cosmológica desde el taoísmo, para poder tener claro el asunto. Como este es un tema tan abstracto, y uno de los errores en el proceso de aprendizaje es no darle masa a las cosas. Para darle masa vamos a hacer unas tareas y unos ejercicios, para que la cosa se vaya volviendo esa. También en mi ausencia, pues, trajimos un instructor que les mostró una nueva visión, porque este conocimiento fue entregado a Moisés, imagínense, en el año 1500, 400 antes de Cristo. Ayer hizo 8 días, pues, correcto. Y hoy en día tenemos tecnología, avances, un montón de cosas que hace que el mismo conocimiento vengan los hermanos mayores en la Federación Galáctica y nos lo entreguen ya más actualizado. Cuando lo entregaron a Moisés no le podían hablar del Big Bang. Es que iban a entender la gente de que existía un vacío cuántico, esas cosas no existían. Eran más en símbolos, en muñequitos, y vamos a verlo desde ahí, pero igual también vamos a coger y a anexarle lo que la física cuántica plantea, lo que la ciencia cósmica plantea. Por eso le hemos anexado lo que la visión de China, que nada tiene que ver con Moisés, para ir entendiendo el asunto de una forma más concreta. Por eso cosas que no se entendían hace 50 años y de ahí para atrás, ya hoy pueden ser muy entendibles. Que hace 50 años hablar del magnetismo, de los plasmas, de la electricidad, era de pronto difícil de entender ese concepto. Imaginen las ciudades cuando no había electricidad, hablar de electricidad o magnetismo era una cosa imposible de hablarlo. Hoy sí es más fácil, porque hasta el niño más pequeño ya sabe lo que es la luz, ya sabe lo que es una linterna, ya sabe todo eso. Entonces,
para darle masa necesitamos hacer todo este tipo de cosas y parece dándole vueltas. Puede que algunos la cojan de una, pero otros no tanto. Entonces tenemos que ir al ritmo, siempre una caravana va al ritmo del que vaya más lento. Siempre es así. Entonces le toca tener paciencia a los que la cogen ahí mismo, aunque hay un montón de cosas que no se pueden decir, pero que se deben intuir y comprender, y por eso es que trato de dar vueltas a algunas cositas, para que cojan lo que no se puede decir, lo que no se puede hablar, lo que no se puede describir, que es lo real del asunto. Lo real no se ve nunca. Coja una fruta, una manzana, una pera. ¿Qué es lo real de eso? ¿Qué es lo que vale de eso? Las vitaminas, las proteínas, los minerales, ¿cierto? Los nutrientes. Ábralo y usted no lo ve. A simple vista no lo ve. Lo mismo pasa con todo esto. Muy bien. Tienen unas hojas. Esa hoja es de la matriz. Esa hoja es de la matriz de la creación desde la cábala hebraica. Debemos sabérnosla de memoria, hacerla de memoria. Es muy fácil saberla de memoria, vean. Un triángulo primero. Facilito. Con la punta para arriba. Otro triángulo con la punta para abajo. Otro triángulo con la punta para abajo. Mire qué fácil. 3 triángulos. Y uno sueltecito. Es el mismo esquema. Esos círculos son sefirot. Lo vamos a estudiar todo, lo vamos a desmenuzar todo, lo vamos a partir todo. Lo otro son unos caminos. Hay otras cosas que aquí no las mostramos básicamente, pero que en el transcurso del curso las vamos a ir anexando. ¿Sí? Es lo mismo que les puse ahí. Aprenderlo a hacer es muy fácil. Tarea para empezarle a dar masa. Hay cosas que no las va a entender, pero a nivel gráfico, cuando empiece a dibujar y a pintar, la tarea primera es esta. Le va a poner el número. Póngalo así, la primera tarea. El número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y le va a poner el nombre hebreo del sefirot. En ese orden, este sería Keter. El 2 es Chokmah. Es una K. Este es Bina. No se preocupe si no entiende eso es hebreo, pero eso se va a familiarizar con eso. El cuarto es Chesed. El quinto es Geburah. A lo último se los memoriza. El sexto es Tiperet. El séptimo es Nexa. Es la primera matriz que va a hacer. Sí. El octavo es Yod. El noveno es Yesod. Y el décimo es Malkut. Es la primera matriz que va a hacer. Pues ya está hecha, solo es pintarla, colorearla, así. El cuento de las matrices es como para que entendamos cómo es que funciona esto. A nivel intelectual sí, los que le faltan.
Como a nosotros no nos patrocina Coca-Cola ni la FLA, ni Servunión, entonces cada hojita vale 100 pesos. O sea, las 5 valen 500 pesos. Yo estaba diciendo que tanta maravilla. Así es como las cancelan cuando cancelen la clase. Así es como lo tienen ahora en la costa. No, el día que nos patrocinen Coca-Cola, la FLA o Servunión, eso será gratis, pero para estas cosas todavía, o el día que tengamos un amplio repertorio de usuarios que paguen diezmos, entonces se podrá. Por lo pronto todavía tenemos que hacer el esfuerzo de dar estas clases para recoger con qué pagar y tener este espacio. Bueno, la primera matriz es esa. ¿Cómo funciona el cuento de las matrices? Mire, usted ve el organismo humano ahí, ¿cierto? Esa es una matriz del microcosmos, perdón, del cosmos. Sí. Pero ahí, esa matriz, por ejemplo, usted va a ver, y ahí puede todo un sistema óseo, ¿o no? El sistema, cogen esa misma matriz y usted le pega los huesos. Le quita los huesos y no hay nada. Lo mismo aquí. Aquí vamos a empezar a ver cosas. Eso es como decir el hueso de eso. Todo el sistema óseo. Ahí mismo usted llega y monta los músculos para colgarlos de esos huesos. ¿Sí lo ven? Y empieza a ver. Para que vea cómo funcionan las... A eso le coloca entonces el sistema nervioso, ya la parte eléctrica. Lo mismo pasa en una casa, para poderla terminar. Y a eso le pone el sistema digestivo, le pone el sistema respiratorio y empieza. Son matrices sobre matrices. Cada uno de esos sistemas es un cuento así. ¿Sí? Vamos a ver muchas ahí. Lo vamos a partir en pedacitos para poder entender todo el cuento de la creación. ¿Correcto? Por eso es bueno hacer las tareas. Son levecitas, fáciles de hacer, las hace ahí. Pero es para entender cómo es que funciona esto. Para ver la totalidad hay que irlo viendo por partes. Sí. La segunda, ¿quién quedó con la? La segunda está ahí por el otro lado. La segunda tarea que vamos a hacer, hola, son las dimensiones. Ya una matriz con las dimensiones. Para empezarle a dar forma al asunto. A casi todos les envié esta foto, ¿correcto? Entonces me da ahorita el teléfono para... ¿eh? ¿Cómo? Yo se lo dejé ahí. Entonces me lo recuerda porque con tanta cosa en la cabeza, sí, y entre tanto papelito, no que vea mi centro de estudio para que vea cómo está mi cabeza. Sí. Aquí están las dimensiones. Sí. La segunda, como la ven ahí en la muestra, sí, la van a hacer. Aquí abajo de una bolita, como la vemos aquí, que es el mundo de los clifos, que es los mundos infiernos y los mundos sumergidos. Por aquí abajo de va a ser unos punteaditos aquí abajito. Y ahí queda entre la primera y la tercera dimensión. Es otra que la va a hacer por separada. Sí. Recomiendo, hágalo como usted quiera, creativamente. Recomiendo que el mundo de los clifos lo haga oscuro, pero que pueda ver lo que va a escribir ahí. Esta tercera dimensión en rojo. Sí. La cuarta dimensión coge el segundo sefirot azul. Aunque la versión que está aquí también está buena, que va desde lo oscuro a lo blanco, del negro al blanco, pues está bien también. Aquí sería la cuarta dimensión, que le quede claro que sefirot, qué área ahí es la que queda ahí. Sí. Esto va a empezarle a dar forma al asunto. De color verde, o lo puede hacer como está aquí, o como se le ocurra, la quinta dimensión.
En torno a este cuento de las dimensiones, quinta dimensión. Aquí está muy especificado, correcto, pero les estoy dando la idea de qué es lo que van a hacer. ¿Sí? Quinta dimensión. ¿Qué sefirot? En los que coge. Que después vamos a coger parte por parte, dimensión por dimensión, para empezarnos a ubicar hasta donde ha llegado la ciencia. Viniendo de aquí para arriba hasta donde ha llegado la ciencia. Y viniendo de arriba para abajo, lo que los hermanos mayores, porque no tenemos ciencia para eso, nosotros con ciencia apenas hemos llegado por aquí. Sí. Y estamos hablando a 1 por 10 a la menos 16. Apenas llegamos a la partícula subatómica. Quiere decir que es un 0.16 números, sí. Y lo vamos a ir descomponiendo. Pero de ahí para arriba ha habido hermanos extraterrestres que han tenido, hermanos humanos que han tenido contacto con extraterrestres y han escrito información sobre esto. Todo lo que hay de ahí para allá que no han visto, para poder entenderlo. Normalmente en un curso de Cábala no lo hace. Yo es para irle dando más con la ciencia, haciendo el paralelismo, que es que este cuento no nos lo estamos inventando. Después viene, ¿cuál dimensión? La sexta. La sexta coge aquí. Ahí está en el esquemita. Sexta dimensión. Por ahora el esquema, después lo vamos a desmenuzar parte por parte. Y ahí cómo vamos nosotros. Sí. Después viene la séptima dimensión. Y después viene una cúpula. Va a ser como una especie de cúpula aquí. Esta es la séptima. Sí. Aquí está, miren. Lo que pasa es que no la alcanzan a visualizar, lo blanquito. En la foto les va a llegar. Y ahí va a colocar lo que está aquí, el absoluto. Le puede colocar el absoluto o las tres esferas del absoluto, que son el Ain, Sof, Aur. Eso es lo que vamos a empezar a hablar enseguida. El Ain, Sof y el Ain. Esto es lo que voy a empezar a hablar hoy. Pero necesito pues como, porque es un tema muy abstracto. ¿Vieron el esquema? Préstemelo un momentico. Esta es mi tarea. Yo la hago antes que ustedes. Sí. Seguida las paso para que la miren bien. Sí. Es la misma tarea. Para poder ir entendiendo. Entonces empezamos con la primera matriz, la segunda matriz. Y iremos después, porque esto hay que desmenuzarlo todo para poder entender la cábala como es, todo el orden de la creación. Tranquilo, enseguida cuando le llegue, ya lo ha terminado. Mira. ¿Entendió acá clara la? ¿A usted también ya le llegó este o no? Sí. Ahora. Es porque los que no les ha llegado es porque no les tengo el celular. Entonces ahora no lo dejan con alma para poder enviarles pues como toda la información. Claro el asunto. Vamos a necesitar después más hojas de estas, pero por ahora empezaremos pues a hacer eso para darle más. Solo así podremos ir entendiendo realmente este cuento. ¿Dónde estamos? Porque pretendo más adelante tratar de hacer un juego psicológico para vernos en la realidad, y eso es un poquito, hay que tener el cerebro un poquito trabajado. ¿Cuál? La bajita. La roja. Esta. Es esta misma. La hice roja, pero es negra. Aquí, ¿verdad? Ah, ok. Aquí para abajo. Que son los mundos sumergidos. Esto lo vamos a entender cuando veamos, ya voy a empezar el rayo de la creación, hoy no lo alcanzo a tocar todo. Cuando como debajo la energía, dónde llegó cuando llegamos como humanos, y cuando no hicimos el trabajo y nos enredamos, por dónde era la salida trasera y cómo volver a limpiar el asunto. Eso lo vamos a ver pues en las próximas 3-4 clases. Por ahora veamos el esquema. Sí. Así podemos ir entendiendo. Entonces somos una totalidad como el cuerpo.
Pero aquí adentro está el sistema ganglionar, está el sistema nervioso, está el sistema endocrino, está el sistema sexual, está el sistema digestivo, está un montón de partes dentro de lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer, como que si fuéramos a ir montando todo, sí, para poder llegar a entender ese cuento de él. Usted para su trabajo espiritual no necesita ver nada de esto. Eso es para el que anhela, quiere encontrar las raíces, el conocimiento. Ahora, yo la veo por primera vez. ¿Cuál es su nombre? Diana. Vino hace poquito. Vine la semana pasada. ¿Y quién la trajo aquí? ¿Quién la enredó? Gloria. Ah, bienvenida. El bucecito. ¿El qué? ¿Listo ahí? Entonces vamos a empezar con el tema de el rayo de la creación. ¿Cómo bajó? ¿Cómo bajó la energía? ¿Cuál era el propósito de que bajara? ¿Por qué tenía que bajar? ¿Cuál era el camino de regreso? Las trampas que tiene la propia creación para no enredarse. Todo eso tiene que ver pues como con este asunto. Esto es lo que se conoce como cosmogénesis. Lo primero que vamos a ver es cómo se formaron los mundos hasta el planeta Tierra, el cuerpo y los mundos infiernos. Y después el proceso del alma, porque la creación tiene esos dos aspectos. ¿Correcto? Muy bien. Queda esa tarea para después estudiarla. El rayo de la creación comienza en el absoluto y termina en el absoluto. Pasado por pero lo va a recordar para poder. Pasando por el infierno, que nos montó la Iglesia Católica con mucha carga moral, que son los mundos sumergidos de los minerales. Fue con lo que terminé hace 3 clases, que fue la última que yo di. Comienza en el absoluto, mire, aquí está el absoluto. Después se va a dar cuenta que esto es un círculo. Y si es un círculo, ¿qué quedaría aquí abajo? El mismo absoluto. Por eso dice ahí, mire, un círculo. Aquí está, este círculo. Aquí no lo vemos todos. Está el círculo. Aquí empezó todo. Llegó aquí. Entonces, porque el círculo es el espíritu. Si este es el absoluto, todo esto es el absoluto. Por eso, comienza en el absoluto y termina en el absoluto. Lo que pasa es que para ir al absoluto hay 3 caminos, que es lo que vamos a ver. Cuando la fuerza descendió, ¿para qué descendió? Para experimentarse, eso lo veremos más adelante. Ella tenía un camino de regreso, el mismo camino de ida es el mismo de regreso, ¿no? Ustedes se vinieron ahora de sus casas, pueden buscar cualquier camino, pero tienen que ir allá, lo mismo. Ese era el camino que había que hacer. Como algunos, unas partes de ese mismo creador decidió que no lo hacía, entonces aquí venía hasta aquí mitad del camino. El camino era regresar y aprender. Los que no, tienen el tercer, este es el primero, el de bajada, este es el segundo, que es el mismo, solo que son diferentes. Usted venía para acá y cuando vaya para su casa va así, es lo mismo, los 2 caminos, sí. Pero los que decidieron que no, tienen que hacer el otro camino aquí por debajo, que lo veremos pues en todo el proceso. Tiene que ver por la pasadita por el infierno, que tiene que ser muchas veces, todo ese tipo de cosas, que es lo que vamos a empezar pues como a tocar lenta y pausadamente. Entonces entendemos por qué eso. Esta es otra de las grandes trampas del creador. Cuando yo empecé a decir que me gané enemigos porque decía que Dios era un tramposo, algunos me lo entendieron mal y decían que yo dije que era traicionero, y una cosa es ser traicionero y una cosa es ser tramposo. ¿Qué es ser tramposo? El que juega a ganar siempre. ¿No es eso lo que le decimos al que quiere ganar siempre? Así es Dios. Llegó, hizo estos de camino. ¿Qué hizo? Hizo la puerta trasera para él mismo salir, por tener por dónde salir. ¿Sí? Esa es una de las trampas de la creación. El infierno, que en vez de ser la condenación eterna como nos montó la Iglesia Católica, porque necesitaba montar culpa y un montón de cosas, en vez de ser eso, es realmente un crisol de limpieza
para estar renovando el camino. Y si después de muchas veces nada, tener una puerta trasera para volver de donde salió el absoluto. Estamos entendiendo la dinámica. Entender eso y vamos a entenderlas. Entonces se nos quita muchas culpas. El que vaya al infierno Pasa muy bueno después de eso. y no es un castigo que nos monten pues a nosotros para eso. Cuando se piensa en el origen de la creación, surge siempre la misma pregunta. Cuando se piensa en el origen, ahora lo dicen los científicos, bueno, ¿y qué había antes de la gran explosión? ¿Cuál es la gran pregunta? ¿Qué existía antes del comienzo de todo? Si el comienzo de todos es aquí, el espíritu, Keter, sí, ¿qué había antes? Es lo que preguntan todos, la gran pregunta. Para responder esa pregunta vamos a ir a los textos más antiguos que han existido escritos por los humanos, porque hay otros que ya no son escritos por humanos, que son los Vedas. Es uno de los más. Los Vedas para los hindúes, los Edas para los nórdicos. El himno de la creación del Rig Veda nos dice, o sea, en un himno llamado el himno de la creación, trataron de describir lo que no se podría describir. Vamos a hablar de lo que no se podía hablar, de lo que no se podía describir, del 50 para allá. Ahora, gracias a la ciencia, a la tecnología, a los avances del cerebro, ya sí se puede hablar de eso. ¿Qué nos decían a nosotros por el 60 y por el 70 cuando uno pensaba, bueno, la Santísima Trinidad son tres personas distintas y un solo Dios verdadero? ¿Qué decía uno? Decía, no piense no porque se enloquece. Y realmente usted empezaba a darle vuelta a eso y se enloquecía. Ya es muy fácil entender eso. ¿Ibas a decir algo? El himno de la creación del Rig Veda, que describe pues el cuento dice, al principio no había existencia, ni inexistencia. Todo este mundo era energía sin manifestarse. Energía sin manifestarse. El ser único respiraba sin respiración. No hablan de Dios, los dioses están más abajo. Hablan del ser único. El ser único respiraba sin respiración. Mire que esto lo que le estamos diciendo es, para la mente intelectual es una locura. Usted coge el Rig Veda, el Popol Vuh, coge el Tao Te Ching, y usted eso, la mente racional no le cabe eso. Que empezar a entender con otras cosas, la intuición, la comprensión y la conciencia. Y para eso necesita tener el cerebro, el hemisferio derecho del cerebro un poco desarrollado. Y si está activando el cuerpo calloso, mucho más todavía. Nada más existía. A ver, por su propio poder, nada más existía. Solo el uno respiraba inanimado y por sí. Reinaban las tinieblas en una oscuridad profunda, en un océano sin luz. Es lo que describen, que había antes de que no existiera nada. Si usted coge la Biblia, dicen que en el principio todo era vacío, oscuro, están hablando de lo mismo. Lo interesante es que a nosotros nos manejaron un concepto de que la oscuridad es lo malo, ¿cierto? Y si nos ponemos a analizar esto más concienzudamente, están hablando de que más allá de la luz está la oscuridad. Entonces no resulta ser tan malo. Pues, quitándole los conceptos morales y religiosos que hace la Iglesia Católica. Esto es para empezar a confrontar esos conceptos. Antes de que el Mahavantara existiera, un término que vamos a nombrar mucho, la H suena como Mahavantara. El gran día cósmico. Exacto. Ustedes ya Lo saben. sabemos mucho. ¿Sí o no? El otro término es el Pralaya. Pralaya. Que es la noche cósmica. Nos vamos a familiarizar mucho con eso. Te faltó ¿Mm? una Avantara. ¿Cómo? Te faltó una allá para que... Sí. Allá sí, al final. Más Avantara. Es que el problema mío es que yo no sé escribir.
Sí, eso sí saber escribir porque hay que escribir. Bueno, antes de este Mahamvantara, ¿qué es el Mahamvantara? Cuando amanece la vida, cuando aparece. Según la ciencia oficial, es desde el Big Bang, desde el momento del Big Bang, cuando la vida amaneció. Eso es muy fácil de comparar como cuando usted está dormido, todo está callado, sí, aunque el enemigo secreto procura de que ya la noche sea de actividad. Y ya hay muchas ciudades del mundo donde bancos, centros comerciales son 24 horas. Sí, pretenden eso, vivir en la oscuridad. Pero la idea es que no hay actividad, que todo está cesado. ¿Sí? Entonces, entonces nosotros así, lo mismo. Pero amanece el día, aparece el día y apareció la actividad, en lo que se refiere al Mahamvantara. Antes de este Mahamvantara o día cósmico, de este universo en el que vivimos, solo existía la energía libre en movimiento. Mira cómo la describen. Energía libre en movimiento. Existía el pralaya, la noche cósmica. Dice el rayo de la creación. El rayo de la creación es un concepto que se maneja en las tradiciones esotéricas para dar explicación de dónde venimos, para dónde vamos, a qué vinimos, porque buscar encontrar respuestas para eso. Dice el rayo de la creación que todo comienza en el sagrado espacio abstracto absoluto. Esa palabrita a mí yo la oí por primera vez por los 70. No teníamos el cerebro ni la tecnología. Eso me dio vueltas en la cabeza hasta que la tuve que soltar. Sagrado espacio. El sagrado espacio abstracto absoluto. Ya sí se puede hablar facilito. Cuando hablamos de sagrado, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de sagrado, a lo divino, a lo espiritual, a lo de Dios, ¿cierto? Por eso es sagrado. Están tratando de darle forma a algo que no tiene forma, ¿correcto? La palabra puede que no le va a decir mucho, pero en un estado de conciencia meditativa y de comprensión puede entender muchas cosas para encontrar las respuestas profundas de quién es, de dónde viene y para dónde va. Espacio, ¿a qué se refiere la palabra espacio? A un lugar. Lógico que este es un lugar que no tiene forma, ¿correcto? Por eso se llama sagrado espacio, a un lugar. O sea, a un lugar sagrado, espiritual, divino, bueno, lo más cercano a lo que podemos concebir. Abstracto, ¿a qué se refiere la palabra abstracto? Que no tiene forma, que no se puede definir. Un lugar que no se puede definir. Mire, estamos definiendo, ya se puede, antiguamente no era posible. Era una cuestión que le daba a usted hasta que después de muchos años logré darle toda esta estructura. Pero yo hago una pregunta. Por ejemplo, abstracto son todas las, voy a decir por ejemplo, el uno es un elemento abstracto. ¿Cierto? Los símbolos. Correcto. Entonces, mejor la pregunta. Cuando aterrice, enseguida la recuerda. Enseguida la recuerda y no la dice. Abstracto, el término abstracto, estoy tratando de describir lo que no se puede describir, ¿correcto? Pero que sí se puede intuir, comprender y en un estado de conciencia saber, ¿correcto? Entonces, sagrado espacio abstracto. Abstracto, que no tiene forma, que no se puede definir, pero es un lugar. Sí. Y queda faltando absoluto. ¿A qué se refiere absoluto? Totalidad. Que lo contiene todo, que es ilimitado. Sí. Quiere decir que es que mire usted, mire la limitación. Yo lo explico aquí y si yo estoy aquí, se supone, y estoy hablando que eso está aquí arriba, yo me estoy viendo fuera, ¿cierto? ¿Lo entiende? Y si esto lo contiene todo, no puedo estar fuera. Imagínese un océano. Imagínese un océano. Y usted es una pequeña gotica de ese océano. Está fuera. Sin embargo, uno lo ve por allá.
Es lo que pretendo que en algún momento, porque estamos conectados. ¿Sabe por qué esto? Porque es que muchos están tratando de llegar al absoluto, pasando por el paraíso. No andamos, es que la gente buscando a nivel de religiones andando eso. Y si ya está sumergido en él, hay que hacer algún camino. Yo no puedo estar, entiendan el concepto. Si lo logran entender, se les va a quitar muchas cargas de la cabeza. Es que es muy abstracto. Sí, por eso le digo, ya sí se puede comprender muchas cosas que primero no. Sobre todo, lo que, por ejemplo, Viviana sabe que los que hemos caminado por escuelas, que uno andaba buscando que el cielo, que la iluminación, que sí, la realización, el nirvana, el satori, todo eso, que sí es que para llegar allá. Pero si este concepto es real, que el absoluto es lo que lo contiene a todo, quiere decir que nosotros estamos inmersos ahí. Es interesante pues entender esto. O sea que somos el absoluto, pero parte del absoluto. Digamos un fractal, igual lo tenemos dentro, pero hay un trabajo que hacer, porque por algo él mismo, por eso creó todo lo demás. Él estaba ahí sin forma. Entonces, después vemos el por qué por qué quiso hacer toda esta tarea. Es que alguien me dice, bueno, ¿y para qué él sí tenía todo? ¿Por qué no hizo todo de una vez? Sí, no nos puso a hacer toda esta vuelta. Para que quería entretenerse. Hay otras razones fuera de divertirse un rato. Muy entretenido ya. Entonces, dice el rayo de la creación que todo comienza en el sagrado espacio abstracto absoluto, que lo penetra y compenetra todo. No hay nada, ni el infierno, ni la materia, ninguna de esas dimensiones que esté fuera de él. Todo esto no es más que una descripción simbólica de lo que conocemos hoy como el mundo cuántico, el mundo de la potencialidad pura. Estoy bajando ese nivel. No es tan real como se los estoy diciendo. De pronto los que no saben nada de la física cuántica, ¿qué dice la física cuántica? Dice, vea, ese cuerpo que usted tiene está compuesto por células. Está compuesto por órganos, por sistemas, por órganos, por células. Sí. Las células están compuestas por moléculas, las moléculas por átomos y los átomos por partículas subatómicas. Y esas partículas subatómicas están en medio de un vacío. En medio de un vacío, que es un océano. Y todo está allí. De hecho, sigo haciéndole el ejercicio y lo voy a hacer muchas veces, porque el día que lo comprendan van a entender y comprender muchas cosas. Aquí donde usted me ve, yo tengo mis células, son mías. No son suyas, no son. Usted tiene las suyas, yo tengo las. Más, se me enferman las mías y no las suyas. De hecho, yo las contamino y contamino las mías y no las suyas, con un virus, ¿cierto? Son las mías. Mira las trampas de la creación. Ojalá algo vamos entendiendo esos ejercicios. En el curso va a hacer muchos ejercicios de este tipo. Me meto más adentro de la célula y ¿qué encuentro? Encuentro el ADN, encuentro las partículas de la célula, ¿cierto? Cojamos solo el ADN, sí, y los cromosomas, llegamos allá. Está en medio mi ADN y el suyo, el suyo, el suyo, el suyo. Correcto. Hasta ahí estoy individual, estamos individual. Me meto más adentro y entro a las cadenas moleculares que constituyen el ADN. Necesito que estén aquí. Cadena molecular, moléculas, ya llegamos al mundo de las moléculas. Después lo veremos en qué dimensión está uno, en qué dimensión está el otro, en dónde está lo otro, en dónde está lo otro. Después lo veremos. Sí. Pero estoy haciéndolo lo que todos sabemos que lo vimos en primaria y en bachillerato, correcto. De la célula pasé a la molécula, correcto. De la molécula me metí más adentro. En mis moléculas están las mías que forman mi ADN y que forman mis células. Todavía estoy en mi caso, en el suyo. Me meto un nivel más adentro, a los átomos que forman mis moléculas. Todavía siguen siendo los míos, todavía siguen siendo los suyos, todavía sigue siendo los suyos. Ojo al truco que va a pasar. Me meto a las partículas subatómicas, al vacío cuántico, y caí a un océano donde no hay formas. Estoy hablando de lo mío. Pero ya no son suyas. Ya cuando entré a ese nivel, y estoy hablando cerquita de Tiperet, allá del nivel 6. Cuando entré ahí, ya no son los míos. Lo mío y lo suyo y todo se confunden en un océano. Pero hay un orden, una inteligencia y una conciencia que en un momento dicen que me den a mí esta forma y a usted esa. ¿Sí lo entienden? Que su virus no me pegue a mí. Aunque
Por eso es que muchos principios que dice la religión, todos estamos unidos con todos, no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, todo eso obedece a toda esta tecnología. ¿Lo estamos entendiendo el ejercicio? ¿Hasta dónde soy yo y cuándo ya dejo de ser yo para ser parte de una totalidad? Y apenas estoy bajando aquí, estoy hablando del Tiferet, del número 6. Eso es una réplica del gran absoluto, como para entenderlo. Ya la ciencia, les hablo desde ahí porque la ciencia ya llegó hasta ahí. Ya que está diciendo la ciencia, hay un gran vacío. Pero les digo que no es tan real. ¿Qué? Que ahí ya pasa Eso es, mire, y estoy todavía muy abajo, al gran absoluto. Pero eso nos va a poder permitir la dinámica de cómo la creación lo puede cubrir todo. Aquí donde yo estoy, soy un fenómeno cuántico. De hecho, ¿sabe qué dicen los hermanos mayores? Que lo que hace que usted sea usted, se debe a una firma cuántica. Eso la tecnología de hoy en día todavía no la conoce. Es ciencia ficción. Así como usted tiene su firma, su huella digital, que usted es única, desde el mundo cuántico hay una firma cuántica que lo hace que usted sea así. Y es gracias a esa firma cuántica que pueden hacer el trabajo de teletransportación, que ya hay tecnología para eso. En otras civilizaciones la hay. ¿Qué hace uno de esos aparatos? Pues estoy hablando de ciencia ficción para los humanos, pero que es real. Lee su firma cuántica y así es como te puede transportar. Esa misma la vuelve y la junta en otro lugar. Pero eso es de otro nivel, pues. Estamos haciendo un trabajo con la mente. La teletransportación es la de los extraterrestres. Es que nosotros también somos extraterrestres. Ninguno de nosotros es de aquí. Pero sí, yo le entendí el concepto, los hermanos mayores. Son tecnologías que ellas tienen. Hay varios tipos. Hay una teletransportación que se hace con equipos, como lo hacen en las películas de Viaje a las Estrellas, Guerra de las Galaxias y todo eso. Pero es ficción. El celular era la ficción en el 70. El internet era ficción en el 70. Hay películas, cantidad de películas que hablan y era ficción. Lógico, es ficción para la mente de hoy, pero para muchos de nosotros ya no es ficción, es realidad. Correcto. Hay dos tipos de teletransportación. Una que es con equipos, donde materializa cuánticamente y te materializa en otro lugar. El humano ya le está trabajando y ha hecho cosas con él, pero está lejano. Los hermanos mayores lo manejan. Pero hay otro tipo de teletransportación como lo que hacía Jesús. Simplemente activa su mercaba, maneja el spin del átomo y llegaremos al spin aquí. ¿Y dónde queda en todo este viaje? Sí, con el acto de conciencia, lo que hacía Jesús, lo que hacía... Tuvo que haberlo hecho, no sé si consciente o inconscientemente, Fray Escoba, que usted lo veía en varios lugares al mismo tiempo. Esas personas simplemente, con un estado de conciencia, activaban el spin del átomo y tranquilamente se desmaterializan aquí y se materializan en otro lugar. Oye, el viaje chamánico. Los viajes chamánicos de ese tipo. Y lo han hecho en cantidad de indígenas. Me cuentan, cuando yo tuve el problema, yo fui a ver el único chamán que me habían contado que hacía eso. Iban con él. El Taita Fernando lo llamaban, no lo logré conocer. La fortuna no me lo permitió. Le hice el viaje hasta el Bajo Putumayo. La toma de medicina con él era a las 11 de la mañana y yo llegué a las 6 de la tarde. El cielo no permitió. Sí. Pero dicen que iban con él. Y volteaban una curva. Tenían que recorrer, por decir algo, 10 kilómetros. Una curva, cuando de pronto desapareció. Cuando llegaban, él ya estaba tomando juguito descansadito. Dicen que eso lo hacían muchos lo harían. Pero es ese mismo, que lo hacen consciente, inconscientemente, no sé, pero que lo hacían. Es que aquí en Colombia, el Guainía y está la serranía del Chiribiquete. Y entonces hablaban de, o sea, hay unas montañas, es como unas rocas que tienen como 900 metros de altura y arriba, arriba en la roca, muy arriba, hay muchas pinturas rupestres. Entonces ellos se habla de que hizo un viaje chamánico y allá hay como una comunidad indígena que no se ha dejado ver y es imposible llegar allá. Les hablan los indígenas, las comunidades de la periferia, que llegar allá no les pasa. No deja. Porque los hermanos mayores de ellos no permiten. No, y hay civilizaciones en este planeta, hay civilizaciones con mucho desarrollo que no han permitido contacto con la civilización humana. Los humanos somos los menos evolucionados.
muchos que ya van en otros procesos. Yo vi el programa de teoría y gente, pero la cosa no es solamente de otro mundo que no se pueda llegar, sino es que eso está, mejor dicho, está plagado de guerrilla y paramilitares o... Ahí está mi muchacho. Invisiblemente, entonces por eso es muy difícil, no llega nadie. Eso es parte del problema, pero no lo es, no siempre ha sido ese el problema más grande. Pero tenemos que dejar de ver el polvo, los narcos y todo eso. Más allá de eso hay otras leyes, pero es verdad, eso dificulta que muchos... Es una de las formas como la misma jerarquía se ha protegido y ha protegido los bosques. O sea, todo cumple un propósito. Ahí vemos donde nosotros vemos que hasta lo malo cumple un propósito. Uno dice, las selvas llenas de guerrilla, ¿qué ha hecho? De que los montes no los exploten, de que los mineros... O sea, de que la tierra no... ¿Cuántos de ellos pusieron límites a explotar minas y todo eso? Entonces, todo eso tiene un propósito también desde otro nivel. Muy bien. La cábala se fundamenta sobre el absoluto. Sobre eso se fundamenta todo este cuento. Pero la mente humana no puede ni definir ni captar este absoluto. Por eso lo que estamos hablando no es por eso empezamos a hacer dibujitos y cosas. La mente racional va a terminar loca con eso. Y a lo último es que si usted solo le pone mente a esto, lo más seguro es que en 3 clases no vuelva, porque va a quedar volando. Le va a querer entender desde aquí, no es desde ahí. No piense, haga dibujitos, pinte, medite y en un momento va a entender a nivel intuitivo. Por eso es que los cabalistas se limitan a decir que lo absoluto, ni él ni ni él ni ni masculino ni femenino, lo, sin género, es desconocido. Dicen los cabalistas. No en vano, la gnosis dentro de sus principios dice, lo real, lo verdadero es lo desconocido de momento en momento. ¿Sí van entendiendo? Cuando usted se entra a la presencia, ¿a dónde entró? A lo desconocido, porque la mente es lo conocido, el ego quiere lo conocido, de ahí de que la mente quiera relaciones estables, todo lo estable, la comodidad, entonces nos saca de la realidad. Cuando usted busca, ¿qué hace su mente? Un trabajo estable hasta que, no, ya mi mente asegurar que yo hasta que me muera ya tengo, sí, se salió de lo desconocido. De hecho hay en la física, hay un principio que se conoce como el principio de incertidumbre. ¿Lo han oído hablar? O sea que el absoluto lo asalta uno por ratos. No, a toda hora te está. A toda hora. Me hace acordar del cuento cuando un pescadito jovencito, en esa búsqueda existencial, porque no todos les interesa la búsqueda existencial. Otros están pendientes del partido de fútbol de la selección, otros del mundial, otros de la moda. Pero este pescadito, como algunos de nosotros, era en busca de lo existencial. Entonces le dijeron, hable con el anciano tal, y se fue y lo buscó hasta que lo encontró. Le preguntó, bueno, viejo anciano pez, ¿usted qué dicen que sabe todo? Yo ando buscando el océano, no lo encuentro. Sí, explíqueme dónde está. El anciano pez le dijo, estás inmerso en él, pero él no lo veía. Sí. Así similar es cuando estamos inmersos en él. Es más, la conexión directa con el absoluto es la respiración, es lo más denso. De ahí la importancia de la respiración. Cuando tú conectas con la respiración, conectas directo con el absoluto. Y más abajito del absoluto está Dios. Luego y andamos buscando a Dios. Pero debemos ir más allá. Todo esto le va a reventar esa mente si empieza a compararlo con lo del pasado. Por eso es que los cabalistas se limitan. Yo la repito, la conexión primera, la conexión absoluta con Dios es la respiración y el silencio. La verdad es que sí, fueron de parte de mis conclusiones después en esa búsqueda personal. ¿Por qué la respiración es tan importante y por qué es la conexión? Cuando les hablo del rayo Okidanok, que les tengo que hablar del éter, de la casa, del prana, del plasma, tengo que hablar de la respiración y por qué la conexión con eso. Ahora que hago eso, hago un paréntesis. Hoy, en segunda cámara,
para los que vienen haciendo el curso y han sido invitados, los invitamos a que vengan hoy al estudio de Segunda Cámara, que vamos a coger unos videos del maestro Samael, donde habla del trabajo fundamental de nosotros aquí, que es la meditación, ya en palabras de él, y el manejo de los elixires interiores. Tenemos 2 elixires adentro, que andan dispersos, uno es rojo y otro es azul. Hoy es el tema a las 5 de la tarde. Los que han sido invitados, que quieran, es más, hoy los que quieran venir ahí, vienen. Sí. Que lo vamos a hacer en estudio de Segunda Cámara. Normalmente la Segunda Cámara está limitado a un grupo de personas que ya llevan un proceso, pero como estamos en tiempos de promoción, sí, usted verá, es su decisión. Guillermo, por eso también desde lo ritualístico nos gusta encender tanto el incienso. El incienso está conectado. Hacia asociación, claro. Prender el fuego, prender el incienso, es ese anhelo profundo de ¿qué? De volver a hacer energía, luz, conciencia. Lo que nos quitaron es que hay después de la luz y el fuego, que es lo que vamos a ver. El velo, enseguida les digo, el velo de la existencia negativa. Enseguida les tocó ese azul. Si alcanzamos hoy, si no en este día. Estábamos diciendo que allá. Pero cuando la mente humana se ha elevado a través de un estado de conciencia super, estamos hablando de que la mente no puede concebir eso. Usted se pone a darle vueltas con eso aquí, eso no le cabe. Como coger la luz del sol y metérsela aquí, no le cabe. La mente es el racionalismo, ¿cierto? Pero cuando la mente humana se ha elevado a través de un estado de conciencia superior, entonces puede penetrar en lo absoluto, en los velos de la existencia negativa, otro nombre del absoluto que usaban los cabalistas y que casi no lo pasaron a la tradición y mucho menos a la religión. ¿Cuál? Los velos. Al absoluto se le conoce como los velos de la existencia negativa. ¿Los o él? Los velos. Ya son 2 velos. Ojo, de la existencia negativa. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque las religiones de Occidente negaron lo negativo. Las de Oriente los integraron, sobre todo algunas, el taoísmo y el budismo y el hinduismo. Sí, el mismo budismo, los integraron. En Occidente lo limitaron y lo quitaron. ¿Qué es lo interesante? Que la ciencia hoy en día dice que lo que vemos como que vive de luz es solo el 3% del universo. Que el 97% de lo que existe se llama materia oscura y energía oscura y da origen a la materia que conocemos. Entonces por eso dice velos de existencia negativa, porque todos no lo podemos... Velos, ¿qué implica un velo? Pues vamos a tratar de darle forma a lo que no se puede dar forma. Es algo que cubre pero que se ve un translúcido. Sí, de la existencia negativa. De algo que existe y que es negativo. Ojo que estamos entrando el absoluto, lo que la iglesia nos quitaron, nos dejaron de Dios para abajo, del bueno, abajo de Dios, o sea, abajo de Vishnu, abajo del Dios, arriba de él está el malo, que es Shiva en India y el demonio en Occidente, sí, pero arriba de él está el integrado, el que lo integra a todos dos, correcto, la totalidad. Todo eso nos lo quitaron. Y que más allá de la luz está la oscuridad. Por eso es que en el esoterismo se hablaba de un trabajo con la naturaleza oscura. Y el gnosticismo, por eso tiene la palabra no y sí. No es negativo y sí es positivo. Diferente a las religiones. Muchos que se dicen gnósticos niegan todavía lo no. Siguen siendo el mismo católico que quiere ser bueno. No se visten de negro ni nada. No se visten de negro, no trabajan nada que tenga que ver con lo oscuro. El ego vive peleando con él, la naturaleza inferior vive peleando con él y más la reafirman. Y todo esto nos demuestra la cábala profunda, porque pocos estudian la cábala al nivel que la estamos estudiando nosotros. Va a ser lento, pero va a ser muy profundo. ¿Sí? Se puede estudiar entonces estas raíces. Para poder entender eso, cuando ya tú llegues a entender esto, sabes que lo negativo que tienes es el gran mensaje del absoluto. Lo que hay que hacer es verlo, reconocerlo y abrazarlo. Abrazar tu miedo, tus celos,
tu inseguridad, tu lujuria. Ese es el camino que casi nadie quiere recorrer. Tus fantasías, todo aquello que más anhela, que por lo general son cosas oscuras, siempre lo hemos negado y nos hemos negado la mitad de la existencia. Pero ese es un camino que normalmente casi nadie quiso enseñar a recorrer, porque casi nadie lo recorría. Esa es la dual cultivación del taoísmo. Estoy hablando, ¿por qué les hablo de todo esto? Porque estoy hablando de la esencia del absoluto. Ahí van a entender muchos por qué es que yo me metí con este lado. Claro que porque yo tenía un fuerte anhelo profundo de todo eso, pero era para desenmarañar esos misterios del velo, de los velos de la naturaleza oscura, negativa de la creación. Entonces se podría decir que los deprimidos, que los enfermos mentales, por decir de alguna manera, tienen ese velo oscuro, porque es que generalmente tienden a vestir de negro. No es que tengan el velo, todos estamos inmersos en ese velo oscuro. La luz da origen a la materialidad, pero la luz surgió de esa oscuridad, de ese velo. Realmente es que de alguna manera han desequilibrado o han negado esa parte del velo oscuro. Entonces algo se los reclama. Por eso son tristes. Lo triste es lo oscuro, no. Por eso son depresivos, por eso son... Sí, usted los ve que se visten de negro, buscando ¿qué? Expresar lo que seguro por vida se los han negado. Es que su alma diciendo, no, expréselo, lo que estoy diciendo, mírelo, reconózcalo y abrácelo. Abrazo es amoroso, usted no, una cosa es un golpe y otra cosa es un abrazo. Usted cogerá su miedo, sus vicios, todo, abrace su deseo, su ambición, su orgullo, su codicia, sus miedos, sus celos, abrácelo. O sea que uno puede hacer un muñeco y ponerle el nombre de todo eso y abrazarlo. Pero hágalo psicológico más que un muñeco físico. Puede hacerlo, Pues, puede hacerlo, pero es más un trabajo psicológico. Ojalá capten lo que pretendo, y estoy hablando desde el absoluto. Ya aprendió muy ligero a ¿Qué? Claro, Ah, le ¿qué? digo yo, Esa es mi muchacha, que no pierda su identidad. no, ¿qué tal? Oye, No hay que hacerlo por eso, le aprendí. Está de todo secretario. eso lo votó Está Oye, no está Carlos. Bueno, el absoluto es el ser de todos los seres, lo que plantea la Cábala. Ay, no. Él se expresa como movimiento y reposo abstracto absoluto. Ahí están, desde ahí surge estirar y soltar, el hatha, el yin yang. ¿Sí? Se expresa a través de el movimiento y el reposo abstracto. Por eso es que, lo que digo, tener las raíces es conocer de dónde viene todo esto. El Rig Veda era estudio obligatorio en los Vedas. El yoga es solo una herramienta. El mismo principio que vimos en el taoísmo cuando vimos la cosmogonía china, el yin y el yang, principio obligatorio del Qigong, del Tai Chi. El que se queda con el bagazo mirando la forma y no conoce eso se quedó ahí, sí, toda la vida haciendo piruetas, ya sea con Qigong, Tai Chi o yoga, sí, pero no llega a la esencia porque no conoce ni las raíces filosóficas, que son estas, que llevan a ¿qué? La raíz filosófica llega a comprender una verdad para incorporarla como una raíz psicológica, que yo la pueda vivir. Cuando yo le digo, si yo conozco esto, hombre, en vez de pelear con mi naturaleza oscura e inferior, la reconozco y la abrazo, ¿qué estoy haciendo? Por eso dice que el amor, que es unión, lo sana todo. ¿Y qué es lo que tenemos aquí en la mente por educación y religión respecto a todo lo negativo que yo tengo? Negarlo, chuzarlo, rechazarlo. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el conflicto grande. ¿Qué permite? Cuando tú comprendes la esencia de todo esto, sabes por qué haces las cosas. Tiene la raíz. Ya sabes que de dónde viene eso. Le hago una pregunta. Brahman viene a ser uno de los primeros nombres de Dios, ¿o quién es? Buena la pregunta. Me remonta al budismo, al hinduismo. Le voy a hablar de lo mismo. Le voy a hablar de lo mismo.
que ya lo vi con los chinos, ¿se acuerda? Cuando lo vimos en el... La Trinidad, esta misma Trinidad en el catolicismo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Esa es en el catolicismo. Sí. Esa misma Trinidad en India, en el taoísmo lo vimos que era Yin, Yang y Tao. O Chi, como quiera. Ahí está otra vez la Trinidad. Pero en el hinduismo está Brahma. Aquí lleva una H. Brahma. Vishnu y Shiva. Son los tres. Aquí arriba está el absoluto que lo estamos viendo. ¿Correcto? Aquí arriba está el Tao. Quitemos el Tao y aquí dejemos el Chi, el triángulo. Y aquí está el Tao, en el taoísmo. Pero aquí está Brahma. Diferente a Brahma. Brahma. La palabra Brahma viene de Brahma. ¿Quién es Brahma en el hinduismo? El equivalente al absoluto de la cábala hebraica y al equivalente del Tao el taoísmo. ¿Lo estamos entendiendo? Vishnu es el equivalente al Dios, porque el Dios es las fuerzas positivas de la creación en el catolicismo, sí. No es Ese, Brahma. No es Brahma. no, este es el Padre, no, él se divide, el Padre se divide en el Hijo y en el Espíritu. El Tao se divide en Yin y en Yang. Brahma se divide en Vishnu y Shiva. ¿Lo entendemos? Diferente. El Padre es Keter, sí, mientras que Vishnu es el equivalente al Cristo y Shiva es el equivalente a Vina, haciendo el comparativo. Y Brahma es el absoluto. Y Brahma es el absoluto. Mira la Trimurti: Brahma, Vishnu y Shiva. Este es el bueno, Dios. Este es el malo y el más querido en India. En el catolicismo, Dios es Vishnu en India y Shiva es el demonio de nosotros. ¿Qué hicimos nosotros con el demonio? En el gnosticismo, porque todo aplica, mire que es que no me estoy inventando nada y todo va con todo, pero le digo que esto es muy integral. En el gnosticismo, el Dios, o sea el Vishnu, lo llamaron gran arquitecto. El gran arquitecto, que es el creador, y es el demiurgo, el equivalente a Vishnu y el equivalente a el Hijo. Y el demonio lo llamaron Bafómeto, que es el mismo demonio, que es el mismo Shiva, sí. Y el que equivale al Padre sería Abraxas, que integra los dos. Diferente. O sea que Bafómeto viene a ser Shiva y demonio. Es el demonio de los occidentales, el Shiva de los hindúes, sí, y equivale. Lo que pasa es que aquí al demonio se le puso carga moral. Y Abraxa viene a ser absoluto. Hablándolo en todas las culturas, ya que ella me hizo esa pregunta. Abraxa viene a ser el absoluto también. No, señora. Viene a ser El Padre, el que integra los dos. El Padre integra los dos. Del Padre salen uno y dos. Del uno salen diferente. Estoy hablando del cero. El cero de la matemática. Mire, si el Padre, Brahma, Abraxas, sí, es el uno, hay otro que está arriba que es el cero, que es el absoluto, Brahma, sí. Aquí en el gnosticismo arriba sigue siendo el absoluto, porque el gnosticismo saca de la cábala, sí. Entonces sigue siendo el absoluto, que es el mismo Tao, que es el cero. No confundamos eso. Que por eso les expliqué yo cómo se alía cuando vimos la cosmogonía china, porque ahí se entiende muy claramente.
cómo del 0 viene el 1, de cómo se va integrando con el gráfico que fuimos haciendo esa vez ahí. ¿Le queda clara la idea? Muy clara, muchas gracias. Yo hago el esfuerzo es porque este tema es muy denso, pero ya se está haciendo cada vez menos denso. El absoluto es la causa del espíritu y de la materia, o sea, que no es el espíritu. Nosotros vamos hacia el espíritu. En esto todo lo que le dije, ¿quién viene a ser el espíritu? Esa Trinidad es el espíritu. O sea, la Santísima Trinidad de los católicos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Brahma, Vishnu y Shiva, sí, Abraxa, Demiurgo y Bafómeto, todo eso es el espíritu. Y hacia allá vamos. Pero hay algo mucho más arriba que es lo que estamos hablando. Y la materia que es lo que está abajo. Todo el árbol sefirótico toca de eso. Ahí está cuerpo, alma y espíritu. Después haremos una matriz de eso donde veremos. O sea que dónde está el cuerpo y puedo todo. decir que Brahma y absoluto no son el espíritu. Brahma, no, Brahm. Perdón, Brahma, sí, Brahma. Brahma, El absoluto el no son el espíritu, son... Algo que está más allá. Eso es lo que estamos diciendo. Que el absoluto está más allá. Por eso es el ser de todos los seres. Mejor dicho, el Padre de Keter, el Padre del Espíritu, es el absoluto. Brahma, ¿qué más? ¿Qué otro término usamos? Tao. Sí. El absoluto está más allá de la mente. Por lo tanto, no se puede entender intelectualmente. Solo se puede comprender intuitivamente su naturaleza. A eso es lo que me refiero y por eso hacemos todo esto. Que llega un momento usted en un estado, llega y entiende las cosas aunque no sepa definirlas. Se podría decir que es el no ser del ser, que es el real ser del ser. El absoluto. ¿Se acuerda de la filosofía antigua? De Pitágoras y de estos filósofos. Le trabajaban mucho al no ser. Y fue un elemento que no quitaron. No ser, usted no es. Mire que la palabra no es. Para llegar allá tiene que no ser. ¿No ser qué? Lo que soy. Materia, ego, cuerpo del dolor, todo este tipo de cosas. El absoluto es el espacio abstracto, incondicionado y eterno. El absoluto es El espacio abstracto, incondicionado y eterno. Mucho más allá de los dioses y del espíritu. Estoy hablando de la parte que está arriba, en la bóveda esa. ¿Quién quedó con mi préstame un momento. Ese que está aquí, que usted lo van a hacer. El que está arriba de Keter, el de la bóveda. Sí. Ese es Brahma. Sí. Absoluto. Pero eso es, haciéndolo usted va a comprender muchas cosas, va a tener las notas, después puede volver a oír esta conferencia y va a entender muchas cosas más. El absoluto es fuego y luz increada. Fuego y luz increada. Eso es fuego y luz creada. La materialidad es. Por eso es que la luz da origen a todo. Pero eso está más allá de eso. ¿Es fuego y luz qué? Increada. Que no hace sombra. Que no hace sombra por ningún lado. Esto es creado. Es una forma, pues. No creado, pues. Pero existe. Eso es lo que la mente no entiende. Una luz que no hace sombra. Entonces, eso es como para tratar de hacernos entender como la idea. El absoluto es conocido en la cosmogénesis. Ojo, empezamos. El protocosmos. Y es regido por una sola ley. ¿Cómo? En cosmogénesis. O sea, en el origen de los mundos, lo que originó todo, se le conoce como el primer mundo, orden de mundos, se le conoce como protocosmos.
y es regido por una sola ley, la de Él. El absoluto es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. No hay manera de darle forma al absoluto, fuera de que sea un círculo vacío. Es lo que los chinos llamaron el Tao, los hindúes llamaron Brahm. ¿Se acuerda que todo el tiempo nos han dicho que el círculo representa al espíritu? Y hemos confundido al espíritu con Dios. Sí, pero ¿por qué lo aclaraste en este momento? Ya, por eso uno no trata de explicarlo, porque en un curso que no sea profundo como este, no interesa. Vale decir eso, que Dios y el Tao y el espíritu es lo mismo, sí. Pero ya en este nivel, para poder entender cómo se originaron los mundos, que es lo que voy a empezar. Venga, explíqueme así tan claro. Para entender el alma como parte de ese espíritu. Le voy a hacer, pues ya que hizo la pregunta, y ya para terminar. Sí, ¿dónde queda el alma? Hemos dicho, Porque todo esto es el espíritu y las tres partecitas de arriba. se lo voy a explicar en el árbol sefirótico, lo mismo que he dicho siempre, que ha sido la cantaleta mía. Cada vez que empiezo un tema, una conferencia, que digo, nosotros somos un trío de materia, energía y conciencia. ¿Cierto? ¿Pasa algo con eso? Este soy yo. Esto mismo lo voy a llevar aquí. Esto lo voy a llevar aquí. Entonces decimos que somos un edificio de 3 pisos. El primer piso es el cuerpo físico, el segundo piso es el alma, conocida como la psiquis, ¿sí? Y el tercer piso es el espíritu. Ya aquí vamos a desmenuzar todo eso. Eso es lo que hemos dicho, ¿cierto? El cuerpo físico está aquí en la tercera dimensión, ya. Primera, tercera dimensión. El alma, que es el interfaz entre el físico y el espíritu, el alma lo constituye el cuaternario inferior, estos 4. Hablo del alma. El alma tiene 2 aspectos, que también por allá en alguna conferencia lo expliqué. Una es el alma humana y el otro es alma divina. ¿Se acuerdan que lo hemos tocado? El alma humana corresponde a este cuaternario inferior y el alma divina corresponde Al otro cuaternario. Estoy hablando de- Por arriba. O sea, el alma está en la quinta y sexta dimensión. Quedamos aquí, quinta, que sería esta. Estos dos, mente, emoción. ¿Sí? El alma, lo que pasa es que me equivoqué, me adelanté y no quiero adelantarme a eso. Se los barajo de otra forma. El alma humana está compuesta, la mente, las emociones y la voluntad, estos 3. El alma humana. Mientras que el alma divina la constituyen estos 2. ¿Sí? Buddhi y alma, que es otro lenguaje en el que hablaremos. El alma divina y el alma humana. Entonces, en este contexto, el alma, ¿dónde queda? Queda desde el Sefirot 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Lo estamos entendiendo? Vamos a hacer más adelante una matriz, nada más haciendo esta división. O sea que Yo por responderle que usted me hizo la pregunta y no dejarla con... ¿Sí me entiende? Vamos a hacer más adelante una matriz donde vamos a coger la matriz y solo vamos a hacer este esquema. ¿Correcto? Listo. Sí. Y el espíritu vendría a ser de la séptima para arriba. O sea que el alma... De la séptima para arriba, que cogería 2, 3 y 1. Y el 0 que está arriba. ¿Qué decías, O Berenice? sea que el alma sería el cuaternario inferior. Realmente el alma completa es el cuaternario inferior. Ajá, sí. Pero ya en este nivel puedo decirlo, esa alma se divide en 2, una parte humana inferior, una parte divina superior. Por eso, ¿te acuerdas los de segunda cámara que les puse una tarea alguna vez? No sé si alguno de segunda cámara, les dije, estudiar las 2 naturalezas del alma. Sí,
Estas eran las dos naturalezas del alma. La naturaleza humana, que es inferior, sin ella no viviríamos, y la naturaleza divina, sí. Ya en este nivel se puede explicar. Normalmente en otro nivel simplemente hablo del alma, no me pongo a profundizar en eso. Sí. Entonces ya que, y eso ya lo podemos desmenuzar, pero más adelante haremos una matriz nada más de estos tres aspectos para darle forma. Muchas gracias. Muy interesante. Muy bien, vamos a dejar ahí. La próxima semana estuvimos hablando del bosquejo general del absoluto. Ese absoluto se divide en tres. La próxima semana arrancamos con los tres niveles del absoluto y de dónde salió el alma y de dónde salieron los cosmos. Mucha información para este. Pero despaciecito, así es fácil de digerir. Después la pueden oír, volver, por eso es bueno tener las grabaciones, porque igual después ya las pueden oír.